Esta es una producción de Marta de Baile. Las pruebas genéticas es la manera de estudiar tus genes, ¿no? Y existen varios tipos de pruebas genéticas porque no todas son para lo mismo, dependiendo qué es lo que estás buscando, son diferentes pruebas genéticas. Tenemos 23 cromosomas que nos da mamá y 23 cromosomas que nos da papá, es decir, debe de haber un equilibrio en esa información genética que heredamos. Sé que estas pruebas genéticas las has aplicado con muchísimos atletas. ¿Y qué has encontrado en esos atletas? Porque además atletas de muy alto rendimiento. ¿Qué has encontrado? ¿Hay genes en común? ¿No hay genes en común? ¿Es suerte? ¿Es genética? ¿Qué es? ¿Qué pasa con las adicciones? ¿Tiene un componente genético? Sí, totalmente. ¿Sí? Bendita nutrición. El veneno. Está en la dosis. Benditos, antes de empezar el episodio, les recuerdo que ya nos pueden ver en nuestro canal de YouTube @md_podcast en todas nuestras plataformas de audio. y encontrar, por supuesto, en VIX. Y ahora sí, empezamos. ¿Sabías que solo el 1% del ADN nos diferencia entre humanos? El resto es prácticamente idéntico. Bienvenidos a un episodio más de Bendita Nutrición. Mi nombre es Beatriz Boullosa y sí, señores, hoy tenemos un episodio sobre pruebas genéticas y la invitada es nada más y nada menos que mi hermana. ¡Bravo! Bien, Nico, bien, la porra. No saben la emoción, o sea, estoy Sí. con Bea, estoy con Cristina. Tenía muchas ganas de conocerte, Cristina, Gracias, la verdad, y se siente una energía increíble aquí Muy entre boullosa, hermanas. muy boullosa. Claro, además, son guapísimas, Gracias. son picudísimas, Simpatiquísimas, simpatiquísimas, sencillas, O- humildes. y todo lo que pueda acabar en ísima, ¿no? Sí. Pero la verdad, Cristina, wow, gracias por estar aquí con nosotros. Les quiero platicar que Cristina es médico cirujano por la Universidad Anáhuac, tiene una maestría en ciencias genéticas, actualmente hace pruebas genéticas y les vamos a platicar todo el chisme. Le ha hecho pruebas genéticas a atletas, seguramente hasta algunos de sus amigos familiares y aún no lo saben. ¿Y por qué sería importante conocer nuestra genética? Es indispensable hacernos una prueba o no, a quién le va a beneficiar, todo eso y más, hoy aquí en su podcast favorito de salud y nutrición, Bendita Nutrición. Bienvenida. Muchísimas gracias, Bea, gracias Nico, me encanta su programa, gracias por invitarme. Es lo Ay. máximo, Sí, estamos sí. de fiesta. Sí, soy su fan, los escucho. Sí, No, nos y- escucha no. todos los lunes que sale episodio, Nico, Sí. te lo he dicho. Ella sí es audiencia aplicada. Fiel. Qué, bueno, Fiel, qué buena exacto. onda. Y hace a sus Cristina, hijos que nos gracias. escuchen. Ah, así, a la también, se fuerza. los mando así, tagueado. ¿Qué Hay- minuto? Hay examen los fines de semana. Exacto, ¿Qué también. episodio? ¿Qué pasó todos los lunes? Así está toda mi familia aplicada en escuchar los episodios. No, pero en verdad estamos muy contentos de que estés aquí. Y bueno, Nico dijo que tienes una maestría, pero no, tienes la especialidad en genética y luego tienes una maestría en administración De hospitales de y salud hospitales pública. y salud pública. Pero, ¿por qué estudiaste genética? Bueno, te debo contar algo. Antes de que nos responda esto, desde que éramos chiquitas, ella es mucho más grande que yo, cabe destacar. Pero desde que éramos Yo chiquitas, pensé que ella... eran cuatas. ¿Verdad? síguele. Casi. Y ella decía, voy a estudiar medicina. Yo pasé por todas las carreras. Yo quería ser cantante, luego de ser cantante de ópera, no cualquier Sí, cantante. sí. O sea, quería ser cantante de ópera, luego quería ser maestra, luego quería ser enfermera, quise pasar por todas las profesiones. Pero tú siempre desde chiquita tenías muy claro que querías estudiar medicina. ¿De dónde crees que te vino esa vena de la medicina y por qué genética? Yo creo que la medicina es por mi papá. Mi papá era un hombre de ciencia, le encantaba la medicina y él dice que era un médico frustrado. Ok. Leía una barbaridad y sí creo que nos heredó este gusto por la ciencia, por investigar, por saber qué te caía bien, qué te caía mal, por observarte. Y yo pues practicaba medicina con mis Barbies, con mis muñecas, con quien se dejara. Las curabas. Las curaba, les quitaba el brazo, se los ponía, los parchaba. Creo que me hubiera encantado ser cirujano. Estudié genética porque la parte de mi mamá, que era muy maternal, siempre quise casarme y tener hijos y pensé cómo puedo combinar la medicina con la maternidad. Vamos a escoger una especialidad que no haya guardias. Entonces, básicamente por eso Es un gran estaba dato. entre oftalmología, derma, pero para derma tenías que hacer medicina interna y tenías que hacer guardias. Entonces, mi papá fue el que me dijo, oye, genética. Y de hecho, mi papá me llevó a aplicar para meter mi examen de especialidad y meter genética y estaba muy orgulloso. Creo que yo estaba feliz de que él estuviera orgulloso de mí.
Es que sí, era un Es- hombre de medicina, de salud. Y yo por él estudié nutrición, te lo he Sí, dicho. no, me encanta, es un gran dato y además, qué maravilla porque se complementan de una forma increíble, ¿no? Tú viendo la genética y tú poniéndolo con alimentación, con ejercicio, viendo cómo se modifica todo y se practica, eh, eh, pues de esta manera muy sensible, ¿no? Y, y pues a ver, platícanos. ¿Qué onda con estas pruebas genéticas? ¿Cómo se hacen las pruebas genéticas? Platícanos de eso. Sí, mira, las pruebas genéticas es la manera de estudiar tus genes, ¿no? Y existen varios tipos de pruebas genéticas porque no todas son para lo mismo, dependiendo qué es lo que estás buscando, son diferentes pruebas genéticas. Las pruebas genéticas se dividen, nada más para que se den una idea, cuando yo termino de estudiar genética, y bueno, estoy vieja, pero no tan vieja, no podíamos leer todavía el genoma humano, o sea, Okay. solo podíamos ver el cromosoma, que es el folder en donde contiene adentro toda tu información genética. Entonces, solo podíamos hacer estas primeras pruebas, que eran las pruebas citogenéticas. Una prueba citogenética es poder ver la estructura y el número de tu cromosoma. Cada uno de nosotros, los que estamos sanos, tenemos 23 cromosomas que nos da mamá y 23 cromosomas que nos da papá, es decir, debe de haber un equilibrio en esa información genética que heredamos. Okay. Cuando se pierde ese equilibrio, ya no tenemos 23 y 23, vienen enfermedades como un síndrome de Down, ya no tienes 23 y 23, hay 24 y 23, un síndrome de Turner tiene 22 y 23, nos falta un cromosoma o nos sobra un cromosoma. Cuando yo termino de estudiar, esto es lo que podíamos hacer, cariotipos, estudios de la estructura o del número del cromosoma, que es una prueba genética, pero es una prueba citogenética. Después vienen las pruebas moleculares, la prueba de la secuenciación de tu ADN, en donde puedes ver mutaciones de genes o variantes genéticas individuales que se diferencian por grupos étnicos, hombres, mujeres, ya es un estudio molecular. Por ejemplo, la prueba PCR que te hacían en COVID es una prueba genética, es una prueba molecular, es una prueba de reacción de cadena polimerasa que estás buscando, en este caso, de una pequeña porción, una mutación de una pequeña parte de ADN. Pero las pruebas genéticas que hacemos nosotros en el consultorio son pruebas moleculares en donde buscas la secuenciación de diferentes paneles de genes. Entonces tenemos diferentes perfiles de genes de acuerdo a lo que estemos buscando, porque son millones de variantes genéticas. Si tú te echas un clavado, pues te pierdes en esa información. Tienes que buscar porciones de esa información genética que te interese, que ya está documentada, que ya sepas que ese gen cuenta con esa función y que ya cuenta con artículos que documenten esa función, y eso es lo que estamos buscando. Existen varios perfiles genéticos. Está el perfil genético del comportamiento, que a mí me apasiona, en donde puedes ver diferentes habilidades cognitivas con las que tú naces para distinguir aquello que tú traes de fábrica y de lo que has venido trabajando posteriormente. Las pruebas de farmacogenética, en donde te dicen si tú metabolizas determinado medicamento para evitar efectos adversos o toxicidad, o bien pruebas para un cáncer hereditario o errores innatos del metabolismo. Los errores innatos del metabolismo ya no es una prueba molecular, es una prueba bioquímica en donde puedes detectar una deficiencia de alguna enzima, como en la fenilcetonuria, que te diga que este paciente en el consumo de fenilalanina no puede digerirlo y le genera toxicidad, ¿no? Entonces sí hay diferentes pruebas genéticas, citogenéticas, moleculares, bioquímicas. Dependiendo de lo que estás buscando, es la prueba genética que realizas a tu paciente. Diciéndonos todo esto, parecería que entonces todo mundo tendría que hacerse una prueba genética, porque ahí vamos a descubrir información, eso, de qué nos atrae en la vida, qué no nos atrae, si somos diurnos, si somos nocturnos. O sea, ¿consideras que sí, que todo mundo debería hacerse una prueba genética? Sí, hay diferentes pruebas genéticas, porque hay pruebas que creo que todo mundo se debería de realizar, como son las preventivas, ¿no? Yo me hago una prueba de nutrición, comportamiento, deporte, porque me quiero cuidar, ¿no? Es cómo pongo en práctica saber qué cartas me tocaron, porque la genética nos representa a cada uno de nosotros en un 60%. O sea, gracias a Dios no es un 100%, porque querría
podría decir que es nuestro destino, que no tenemos margen de acción, que lo que viene escrito en nuestros genes va a suceder tal cual, pero no, es un 60% que son esas cartas que nos tocaron, que yo no pude ver, no pude elegir, fue completamente al azar y que hoy por hoy las nuestras no las podemos cambiar. Hacia allá va la medicina y esperamos que vivamos para poderlo ver, en donde ya que conozco esa variante genética que no es adecuada, ya la puedo modificar para que yo sintetice de manera adecuada la proteína o que ese gen realice su función de manera adecuada. Entonces es la terapia génica. Pero digamos que las cartas que a nosotros nos tocaron hasta ahorita, yo no las puedo cambiar, pero conocerlas me va a ayudar a jugar esas cartas de la mejor manera posible, que esa ya no es genética. Y pregunta, ahorita que decías, a ver, ya están mis cartas, es el 60%. ¿El modificarlas sería epigenética? Epigenética. Okay. El otro 40% que es en donde nosotros actuamos se llama epigenética. La epigenética es lo que hacemos nosotros todos los días. ¿Qué comes? ¿Cómo duermes? ¿Haces ejercicio? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Te juntas con la gente que te quieres juntar? Todo eso es epigenética. Conocer qué cartas te tocaron te ayuda a tener una epigenética en donde puedes actuar en conocimiento. No es lo mismo jugar con las cartas cerradas que con las cartas abiertas. Entonces, la epigenética es todo lo que hacemos, pero lo que hacemos ahorita nosotros, pero desde que estábamos en la panza de mamá, la epigenética juega un papel fundamental. O sea, no es lo mismo ser el primer hijo y tener una mamá nerviosa o el último una mamá más relajada. No es lo mismo tener una mamá bien alimentada, una mamá mal alimentada, que cómo nos fue en el parto, nos faltó oxígeno, aunque yo tenga las mejores cartas que me tocaron, epigenéticamente ya no se expresaron bien mis genes porque no me fue bien en el parto. O de chiquito me dieron amor, me vacunaron, me enseñaron otro idioma, me llevaron a hacer ejercicio. Es una epigenética favorable para que mis genes se expresen de la mejor manera posible. En cambio, me enfermé, no me vacunaron, me mordió un perro, me sucedió todo eso, pues va a alterar la manera en la que se expresan nuestros genes. Y creo que lo que tenemos que buscar es el 100%. No es que uno pesa más que el otro, sino tenemos que conocer nuestra genética, este 60%, y tenemos que actuar en la epigenética, en la parte del día a día, de la mejor forma posible. Incluso aunque nos haya tocado una infancia de carencias o de falta de ejercicio, hoy podemos todavía accionar a favor de esos genes o en contra, ¿no? Todos los días la epigenética juega un papel. A ver, y es cierto que no existe un gen de la obesidad. Platícanos un poquito de los genes y la obesidad. Sí, nosotros no somos monogénicos, o sea, a menos que sea una mutación que altere por completo el ADN, pero sobre todo en estas pruebas de dieta, nutrición y comportamiento, somos poligénicos, es decir, es un conjunto de genes que van a determinar una predisposición a cierto comportamiento o a una enfermedad crónico-degenerativo. Entonces, no existe un gen de la obesidad, sino son un conjunto. Se hace un algoritmo con un conjunto de genes que van a determinar desde mi sensación de hambre, que es el gen FTO que libera una hormona que se llama grelina, que está encargada de mi sensación de hambre. Entonces hay gente que tiene muy bien esa variante genética, entonces regula muy bien su sensación de hambre y puede, de acuerdo a su ciclo circadiano, tener más hambre si son diurnos en la mañana, en la noche va disminuyendo su sensación de hambre porque su FTO funciona de manera adecuada. O lo puedo tener alterado y me quiero comer el mundo todo el día. Si no me ocupo, estoy pensando en quiero comer. Y después existen otros genes como el LEPR que me va a determinar la saciedad, que libera una hormona que se llama leptina, en donde actúan muchos medicamentos ahorita que están de moda, los GLP-1, actúan justamente en la leptina para generar una sensación de saciedad. También hay gente que nace con mayor número de adipocitos, de células grasas, entonces mantener su peso le cuesta muchísimo más trabajo porque nació con mayor número de adipocitos, o resistencia a la insulina, entonces la viven con picos glicémicos y un craving por el carbohidrato. Entonces es un conjunto de genes que van a aumentar mi riesgo, mi predisposición, pero no es destino. Claro, y además, pensando en todos los pacientes que vemos, que ahorita que tocamos sobrepeso, obesidad, que entiendan un poco mejor esa biología, ¿no?, que tenemos y que en lugar de ir contracorriente, ¿no?, a lo mejor entendamos que ahorita que hablabas de la leptina, la grelina, que es de hambre y saciedad, a lo mejor si codificamos para esos genes, pues bueno, a lo mejor una desvelada va a pegar más fuerte que
que de no tenerla, o se me ocurrían cosas también como en personas a lo mejor que codifiquen, no para obesidad, pero para ansiedad o depresión, ¿no? Pues una noche de copas, lo mismo, al día siguiente va a tener un bajón más grande. Se me venían a la mente cosas como esta enfermedad genética hipercolesterolemia familiar, Claro. que desde la Sí. infancia tienen el colesterol muy Aunque alto. estén delgados. Aunque estén delgados, y con más razón, pues desde tratamiento médico, alimentación, todo ese ambiente para tener un mejor control, pues tanto metabólica y de la persona individual. Justo eso es lo que te dice una prueba genética, a qué tienes mayor riesgo o predisposición, desde una dislipidemia, colesterol y triglicéridos altos, mayor riesgo al sobrepeso por la Claro. sensación de hambre, por los picos glicémicos, riesgo de hígado graso, ácido úrico elevado, diabetes. Sí, ya enfermedades metabólicas, pero y ya hasta infarto seguro, digo. Claro, exacto. inclusive hay una enzima, la 5-metiltetrahidrofolato reductasa, que se abrevia MTHFR, que su función es romper el ácido fólico en folato. En México, en la tierra, hay una deficiencia importantísima de ácido fólico en la tierra, por lo que el mexicano es muy raro que su enzima trabaje al 100%. Y esa deficiencia en la acción de esa enzima aumenta el riesgo cardiovascular por trombosis, Ok. aumenta el riesgo de depresión y aumenta el riesgo de cáncer, porque es un excelente reparador celular. Entonces, saber cómo funciona nuestra Claro. enzima nos ayuda no a ponernos a llorar ni comprar un seguro de vida, sino nos ayuda a cómo me tengo que cuidar para evitar tener trombosis. Entonces, si yo ya sé que esa enzima no funciona de manera adecuada, sé que me tengo que tomar el folato, porque el ácido fólico mediante esa enzima lo rompe en folato. Entonces, si mi enzima no trabaja de manera adecuada, me tomo un folato diario me va a ayudar en el estado de ánimo, en mi nivel de energía, en mi reparación celular, en mis procesos inflamatorios, y es el mejor anticoagulante natural que hay. Wow. Entonces, esa pastillita, que es una vitamina rota, que me ayuda a componer esas funciones con las que yo nací cojeando, ¿no? Sí. Y gracias a estos estudios, Nico, podemos en la nutrición personalizar las Claro. recomendaciones, porque entonces ya sé a quién lo debo de suplementar con folatos, quién tiene un metabolismo bajo de la B12 y suele vivir como más cansado, y entonces tenemos que suplementarlo. Justo ahorita, antes de entrar a grabar este episodio, me escribió un futbolista al que le hiciste la prueba genética y me dice: estoy muy cansado y ya están los partidos fuertes. Le dije: recuerda que tú tienes un metabolismo bajo de la B12. No tengo aquí tu expediente, cuándo fue la última vez que te inyectaste, y ya ahorita pues ya salió el peine. Tiene que volver a hacer inyecciones de todas las vitaminas del complejo B para que suban sus niveles de energía. Entonces, en las pruebas siento que te dan una paz. En particular a mí, por ejemplo, mi hermana es diurna y yo soy nocturna, y siempre compartimos cuarto. Entonces, yo sentí que yo estaba algo mal en mi vida, porque ella se levanta en las mañanas y, bueno, ahora que viajamos, yo le decía: ¡ya estate! Entonces, en las mañanas trae unas pilas, una energía, le urge hacer, deshacer, y yo Llévenme a sus viajes, yo soy Sí. tu partner ahí. No, para que te lleve, porque ese es el tema. Yo no funciono bien en las mañanas. Entonces yo llegaba a pensar que yo tenía un problema, que yo decía: no puede ser, o sea, me cuesta mucho trabajo levantarme, soy muy lenta, tardo mucho. Pero eso sí, en las noches arreglo mi casa, o sea, por completo estoy redecorando, mandando correos, arreglando el mundo. Ayer, ¿a qué hora hice todo lo que teníamos que hacer? Estábamos Ayer en la platicando noche. 11 de la noche. Pero yo, pilas, o sea, yo así diciéndole: Nico, ahorita voy a arreglar el mundo, no te preocupes. No te grabé un audio así de: Sí. Nico, no te preocupes, todo lo tengo bajo control, ahorita estoy escribiendo, haciendo, deshaciendo, no sé qué. Y yo normalmente te escribo En la mañana. Y yo cada que me levanto digo: ay, Nico, ya me escribió. Pero Sí, es sí, cierto. es cierto. Y además que ayer que te escribí en la noche, yo siendo nocturna y tú diurno, ¿qué me pusiste? Ya estoy muy cansado. Sí, eran 9 de la noche, yo estaba en una entrevista y ahí creo Ya, que platicamos agotado. y yo les decía a los de la entrevista que, o sea, muy bien, pero ya, o sea, yo ya necesito irme, ya tengo horas extra. Y yo hubiera quedado hasta las 12 de la noche Sí, en la entrevista. sí, Entonces, sí. estas pruebas nos ayudan mucho. Platícanos un poquito sé que estas pruebas genéticas las has aplicado con muchísimos atletas. ¿Y qué has encontrado en esos atletas? Porque además atletas de muy alto rendimiento. ¿Qué has encontrado? ¿Hay genes en común? ¿No hay genes en común? ¿Es suerte? ¿Es genética? ¿Qué es? Sí, he tenido la fortuna de hacerle pruebas genéticas a muchos atletas de alto rendimiento, que obviamente se las hacen porque viven de su cuerpo y quieren tener mejor calidad de vida y mejor rendimiento. No es casualidad que te encuentres con atletas de alto rendimiento que tienen excelentes fibras musculares y así nacieron. Entonces, Así nacieron. es un poco
los futbolistas en su mayoría tienen fibras mixtas, es decir, tienen igual proporción de fibras cortas que fibras largas, por lo que tienen muy buen core, con muy buena explosividad y fuerza, pero además les da la resistencia para los 2 tiempos y un tiempo extra. Y entonces no es casualidad que los mejores futbolistas que hemos tenido pues tienen esas fibras musculares y eso les da una ventaja cuando tienes mayor proporción de unas o de otras. Ahora, claro que si son boxeadores tienen mayor porcentaje de fibras cortas y entonces eso hace que hipertrofien muy bien su masa muscular y tengan mayor fuerza. Entonces, en futbolistas he encontrado, sí, mayor porcentaje de fibras mixtas, pero por ejemplo, en Courtois, el portero, que tuve la ventaja de hacerle, yo pensaba, tan grandote como no es tan torpe para moverse a detener un balón con ese tamaño de masa muscular. Y encuentras que tiene, sí, unas fibras largas, que no tiene tantas fibras de fuerza, pero le da muchísima elasticidad. Entonces le permite voltearse porque las fibras largas, a diferencia de las cortas, la bisagra corre para los 2 lados. Entonces tienes mucha mayor flexibilidad, capacidad de extenderte sin lesionarte. Entonces pueden brincar, voltearse y no, o sea, si eso lo hubiera sido con alguien con fibras cortas, es mucho más probable que se contracture o se lesione. Entonces le da esa agilidad aun cuando mida 2 y cachito metros y además él en su personalidad tiene un autocontrol brutal. Entonces es justo lo que necesitas para alguien que tiene que cuidar una portería, es cómo regulas perfectamente esa adrenalina. Pero ese autocontrol es un gen que se llama COMT, que libera adrenalina. El 90% de la población mundial, o sea, muy probablemente nosotros 3, o Beatriz me consta, yo me consta, tú Nico te tienes que hacer el estudio. Correcto. Pero ahí lo tiene. Cuando liberamos, o sea, el COMT libera adrenalina. Entonces, nosotros cuando estamos expuestos a un estímulo externo, generalmente miedo, enojo, hambre, frío, o estamos en riesgo, en peligro, liberamos adrenalinas de manera impulsiva. Es yo te hago enojar, me atravieso y tú de manera impulsiva, a lo mejor no tú porque no te conozco, pero nosotras dos seguramente brincamos. Seguramente brincamos y liberamos adrenalina. Somos explosivos y actuamos de manera impulsiva. Solo el 10% de la población mundial regula perfectamente bien su amígdala. Entonces, no actúa de manera impulsiva, se mantienen al margen. Entonces, mientras todo el mundo nos estamos matando, ellos nos observan en nuestra peor versión para tomar decisiones con una paciencia y un autocontrol brutal. Y entonces, las personas con ese autocontrol, pues pueden ser neurocirujanos, pilotos de autos o porteros que tienen que mantener sin estar nerviosos, mantener esta calma para poder recibir el balón a cuando se le dé la gana al futbolista. Médico. Sí, claro. Médico de urgencia, o sea, obviamente, no es que no lo puedas trabajar. A ver, ese otro 40% es si la vida, y no es pretexto, ¿no? Yo tengo mucha adrenalina, te puedo mentar la madre. No. O sea, no es un pretexto y no es no estás fregado si naciste con esa mutación genética, es la vida te va enseñando a regularlo porque después te das cuenta pues que explotar no es la solución. Oye, y de esto que me estás diciendo se me viene a la mente algo, sobre todo que hablabas como del autocontrol y de este control fino ante cosas de la vida. ¿Qué pasa con las adicciones? ¿Tiene un componente genético? Sí, totalmente. Obviamente hay adicciones que pueden venir de la epigenética, de un medio violento, social, que a lo mejor te orilla a buscar una medida extra para evadirte, ¿no? Pero obviamente sí está documentado. Existen genes de comportamientos compulsivos u obsesivos o genes que con el consumo del alcohol me aumentan la liberación de opiáceos y me dan mayor sensación de placer. Entonces eso aumenta mi riesgo a la dependencia al alcohol. Obviamente si estoy en contacto con el alcohol yo soy vulnerable. Y la parte obsesiva compulsiva es, todos los obsesivos son muy ansiosos, muy perfeccionistas, pero cuando se les rompe la estructura generan mucho más ansiedad. Y una manera de controlar esa ansiedad es cometer actos compulsivos. Me doy un atracón y luego me castigo, o encuentro
encuentro una sustancia que me anula por completo esta sensación de ansiedad, entonces me hace mucho más vulnerable a una adicción. Esta necesidad de tener algo en la boca porque me siento ansioso y es un apapachador que me ayuda a relajar y a bajar mis niveles de ansiedad y sí está determinado genéticamente. Entonces imagínate, si tú le haces estos estudios a tus hijos, te cambia, por ejemplo, la manera de abordarlos y saber, bueno, tengo un hijo que es muy autocontrolado, pero el otro que es explosivo y entonces no los educas igual, por así decirlo, cada hijo es único, ¿no? Entonces creo que hacer estas pruebas te puede dar un mapeo más fácil de cómo abordar a tus hijos. Ahora, también hablemos del gen que está relacionado al metabolismo de la cafeína, porque así como yo amo la cafeína y siempre hablo pro de la cafeína, pues obviamente tengo un buen metabolismo de la cafeína que no me produce ni angustia, ni sudoración, ni taquicardias, pero no todo mundo responde igual a la cafeína. Sí, no, hay metabolizadores lentos del café, entonces el café es como una droga, Claro. es decir, les gusta porque sienten este rush y esta emoción, pero les va a quitar el sueño, va a modificar su ciclo del sueño, les va a aumentar taquicardia, diaforesis, aumenta riesgo cardiovascular o les da una sensación de opresión en el pecho y la pasan fatal. Hay quien la tolera un poquito más, generalmente más de los metabolizadores lentos no pueden pasarse de 150 miligramos de cafeína al día, porque entonces ya parece que los están persiguiendo y sienten muchísima ansiedad y sufren. Cuando yo tengo metabolizadores lentos del café y, por ejemplo, son atletas, es una excelente droga para el atleta. Inclusive a todos los mandan llamar a hacerles doping porque dicen, se metió algo, porque les funciona como droga, porque la cafeína en los metabolizadores lentos del café hace que utilices a la grasa como fuente de energía en lugar del carbohidrato. Acuérdate que el carbohidrato te da 3 de energía fuente, claro. y cuando tú utilizas a la grasa te da el 9 de energía. Entonces, ¡fum! Es un rush y es una explosividad. Entonces, piensan más rápido, corren más rápido, sienten mucha más energía, se enfocan mucho mejor. Entonces, antes de hacer ejercicio es buenísimo. Claro. No cuando vayan a ir a dormir. Pero ¿no? tiene que ser metabolizador lento. Sí, metabolizadores lentos o intermedios del café les funciona como droga y les da este rush. Los metabolizadores rápidos tienen la ventaja que pueden tomar todo el café que quieran a la hora que quieran, que no les va a quitar el sueño, que no los va a acelerar, no les va a ayudar a quemar grasa, no les va a dar mayor energía, pero es totalmente inocuo para ellos, pero lo pueden tomar como un antioxidante, ¿no? Claro. Uh-huh. Ahora, ¿qué para ti ha sido como lo más sorprendente que has descubierto en todos estos años que llevas haciendo pruebas genéticas, haciendo interpretaciones? ¿Qué ha sido lo que más te ha volado la cabeza? Yo creo que hacerse los atletas que ya viste lo que lograron y cuando ves su genética dices, ay, entiendo por qué llegaron a donde llegaron, ¿no? Me encantó hacérselo a Checo Pérez y entender cómo manejaba su amígdala y regulaba las emociones. A una Lorena Ochoa perfeccionista, estructurada, exitosa, ¿no? Entender, hacer esa comparación en alguien en donde ya lo viste proyectado, es por qué llegaron, cuáles son sus características genéticas. Ahora, me encanta que me lleven niños porque tienen toda una vida para poner en práctica ese conocimiento. A mí me hubiera encantado tener esta prueba genética en secundaria y a lo mejor entender por qué tenía más ansiedad o más compulsión o por qué me gustaban unas cosas y me desesperaban otras. Yo creo que es una prueba que todos deberíamos de hacer como autoconocimiento, ¿no? Oye, y hablando de niños, a ver, se me viene a la mente y si no, corríjanme. A lo mejor como papás, no sé, quieres que tu hijo juegue tenis, no sé, puede ser. Sí, Y en la prueba sale apto para jugar ajedrez. O sea, podría ser. Sí, sí. O sea, sí, ahora sí te sorprendes, ¿eh? O sea, de repente he tenido mujeres Ironman y veo sus fibras musculares son cortas, son de fuerza y yo... O sea, ¿cómo le has hecho? Obviamente te habla de una epigenética que se ha trabajado y trabajado. Entonces ahí también es increíble ver cómo, sí, no es destino, mi epigenética puede hacer. Yo puedo tener riesgo de obesidad, de diabetes, de infarto y dices, ay, caray, qué cartas me tocaron. Pero si mi epigenética es favorable, puedo modificar por completo la manera en la que se expresan los genes. Yo creo que eso es lo más importante. Como responsabilizarnos y tomar acción de estas son mis cartas, pero
pues me voy a hacer responsable de mi ambiente, de mi alimentación o de mi hidratación, de mi descanso, de ver con qué me tengo que suplementar, de ver si me tengo que hacer exámenes de laboratorio cada 6 meses o cada año. Creo que también importante como comunicarlo, ¿no? O sea, a lo mejor hablando con una pareja, ¿no? Uno diurno y la otra nocturna. En lugar de pelearse todo el día, pues, Es entenderse. tener como ciertos acuerdos Cuando hago pruebas entenderlo. genéticas en familias, se divierten una barbaridad porque entienden por qué hay cosas que les molestan. Hay gente que le molesta muchísimo que le mastiquen en la oreja, ¿no? Y le irrita de sobremanera. Y hay otros que no se pueden quedar dormidos con la lucecita de la televisión y le tienen que poner algo para taparla. O sea, les ayuda mucho a entenderse. Yo tengo 3 hijos hombres. Cuando les hice la Yo quería prueba preguntarte de eso, genética, pero no sabía. cuando les hice la prueba genética, los 3 salieron súper distintos. Entonces tengo al que tiene el gen de las adicciones, lo tengo que estar, ¿no? Todo el tiempo jalando porque ya sé O sea, que como le de encanta. adrenalina, como de... Pues ya sé que ya son entendí. obsesivos, son compulsivos, entonces el alcohol, pues el alcohol, el cigarro, la fiesta, las apuestas, las mujeres, Ya todo sabes, eso es les el llama la alma. atención. Claro. Mira, es el alma de la fiesta que no se me va a olvidar. Un día los llevamos, los dos estaban muy chiquitos, los llevamos a las luchas. El otro que es todo lo contrario, o sea, que son polos opuestos. El que es así del gen adictivo y que ya sabes, le gusta la fiesta y el alcohol y el alma de la fiesta, chiquititos. Estamos viendo el box y el mayor, el que es todo más tranquilito, estaba súper angustiado de que se estaban madreando, pero súper angustiado. Sí. Y el otro decía, mamá, ve la nena, la que enseña el letrero. El del gen adictivo nada más estaba viendo a la nena. Por supuesto, o sea, son totalmente diferentes. Entonces, si los educas igual, pues truenan. Truenan. Sí, Wow. hay que cuidarlos distinto. Hay quien no le gusta que lo toques. Entonces tienes que darle su espacio. Como mamá es bien difícil porque todas las mamás somos pésimas para dar espacio, pero te ayuda muchísimo a entender, no es personal, no les gusta que los toquen. Y hay en cambio otros que necesitan el contacto físico o una retroalimentación positiva. Cuando tienes menos dopamina, todo el tiempo estás buscando una retroalimentación positiva. Entonces, por ejemplo, el grueso del mexicano tiene menor porcentaje de dopamina. Entonces, somos atentos, serviciales, nos encanta agradar, nos encanta quedar bien, somos inquietos, empezamos todo, pero nos distraemos y no acabamos nada. Entonces, es un poco entender que hay una carga genética que tengo que trabajarla mucho más. Y en cambio, cuando tengo más, soy mucho más selectivo, no me gusta que me toquen mucho, no tengo necesidad de socializar con tanta gente, y ponerlos a ellos a fuerza a socializar, pues les cuesta una barbaridad y no les gusta, ¿no? Entonces un poco es ayudar a entender la personalidad de cada quien. Wow. Ahora, mencionaste algo que me parece muy interesante, Nico, es de todos modos tenemos que tomar buenas decisiones, suplementarnos bien. El ejercicio, estos datos importantes, puede modificar la expresión de más de 3,000 genes. O sea, ejemplo, yo puedo tener el gen de la diabetes, pero esta no se va a expresar porque si hago ejercicio tengo un mejor metabolismo de la glucosa y por lo tanto, no. Y lo mismo con la obesidad. Y fíjate qué O importante. sea, el ejercicio. Cuando tú haces un cambio epigenético en tu vida, Comer más frutas, comer más verduras, hacer ejercicio, dormir bien. está comprobado que los atletas, los que hacemos ejercicio, ya tenemos un impacto en nuestra siguiente generación, ya van a tener mucha mejor genética que papás que no hicieron ejercicio. Eso está Entonces, buenísimo que te escuchen sí, todos. escúchenlo Wow. bien, sí. el ejercicio y la música. Entonces, los hijos de atletas de alto rendimiento y de músicos ya tienen mejor genética en su siguiente Ya generación. tienen ventaja. O sea, ya está comprobado que la música modifica en positivo la expresión génica, así como el deporte. Porque otros hábitos los vas cambiando con el paso del tiempo. O sea, yo estoy seguro que la talla de muchos mexicanos se va a mejorar con el paso del tiempo cuando la nutrición se va mejorando. Ya ha ido mejorando, ¿no? Ya es Claro. más alto el mexicano ahorita estas generaciones que las anteriores. Inclusive hubo un estudio en España en donde el español no era muy alto y de repente los nietos 1,80 dijeron qué pasó y se dieron cuenta que el abuelo sí tenía esa genética, pero que la epigenética fue tan poco favorable por la guerra, por las deficiencias nutricionales, que pensaban que el español no era tan alto. Y de repente se dan cuenta que los nietos, ¿cómo? Porque generalmente te tienes que esperar muchas más generaciones para ver un cambio en la modificación de la alimentación, pero se dieron cuenta que no, que ellos no habían comido de manera adecuada. Cuando modificas la dieta,
son chavitos de 1,80 o más, teniendo abuelos de 1,65, 1,70. Wow. Entonces, cómo la alimentación, la epigenética en el deporte, la alimentación, el amor, los pensamientos, relaciones sanas, relaciones interpersonales, pueden modificar en positivo la expresión de tus genes. Meditación, tranquilidad, Por algo de eso. supuesto, yoga, meditación, respiraciones, ejercicio, relaciones humanas interpersonales. O sea, la longevidad, que es obviamente cuidarte en base a estas genéticas, tiene y estudios comprobadísimos en donde las relaciones interpersonales juegan un papel importantísimo para la longevidad. Oye, voy a preguntar una barbaridad. A ver, pues si yo tengo, si codifico, si tengo este gen para explosivo, inquieto y alborotado, este tipo de cosas. Tú estás diciendo que si yo entro a una práctica consciente, constante de meditación, de yoga, algo así, Claro. ¿no? O sea, como para la siguiente generación le podemos dar la vuelta y que... La siguiente solo está comprobado con la música y con el ejercicio, Ok. pero son varias generaciones. Ahora, tus hijos van a absorber ese otro 40%. Entonces, si tus hijos te ven tranquilos, obviamente va a tener un impacto porque el entorno en el que crecen te ven tranquilo. tienes toda la O sea, razón. ese otro 40% que no lo heredaron en sangre, lo están Lo vas a heredando. favorecer. Ajá, que es como Beatriz dice, los niños aprenden Del de lo ejemplo, que ven, no de claro. lo que les dices. Entonces, cómo te ven comer, cómo te ven hacer ejercicio, cómo te ven tratar a las demás personas, cómo te ven relacionarte con tu entorno, pues es algo que ellos en ese 40% lo heredaron. Wow. Ujú. Yes. Ahora, también háblanos de, no sé si estoy diciendo alguna bestialidad, pero de las pruebas genéticas asociadas al cáncer. Son diagnósticas, ¿no? A ver, estas como O sea, exacto. hay cáncer hereditario que, gracias a Dios, solo es el 5 al 10% de todos los cánceres son hereditarios. Entonces ya existen variantes genéticas que están documentadas para cánceres hereditarios, como el BRCA1 para cáncer, BRCA1 y BRCA2 para cáncer de mama, cáncer de pulmón, para algunos cánceres de piel, para cáncer de ovario. Tenemos algunas mutaciones para cáncer de páncreas, para cáncer de hígado, que ya están documentadas y que ya se sabe que esas variantes genéticas están relacionadas con mayor riesgo para desarrollar cáncer. Entonces, cuando te haces un estudio genético, puedes buscar si tienes mayor riesgo o predisposición. Ahora, no todo mundo necesita hacerse una prueba genética Sí, para digamos cáncer, que en el porque- estudio que hacemos no abres esos genes, al menos de que lo que hizo Angelina Jolie, su mamá cáncer de mama, su hermana cáncer de mama, o de Sí, ovario, cuando no sé qué. tienes Entonces, familiares en primer grado, ¿no? Dos con el Ahí. mismo tipo de cáncer o que el mismo gen, aunque no sea el mismo tipo, que es el mismo gen, desarrolla esas variantes de cáncer. Cuando tienes cánceres raros en la familia, entonces son candidatos para hacerse un estudio de cáncer, ¿no? y entonces, ok, ya me salió que sí, que tengo el gen del cáncer de mama. Y ¿Qué hago? siempre digo que el conocimiento es poder. El cáncer no te mata porque lo diagnosticas, te mata porque te tardaste en diagnosticarlo y generalmente ya lo diagnosticas cuando tienes metástasis, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una mutación en alguno de estos genes, entonces es, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es actuar, ¿no? Es qué estudios o pruebas diagnósticas debo de hacerme cada determinado qué tiempo para saber que no tengo mayor riesgo o predisposición. Es muy distinto tú ir con un doctor que sepa que tú tienes una mutación de un cáncer, porque el cuidado va a ser mucho más cercano, más cualquier lesión, por más pequeña que esté, va para afuera porque la tenemos que estudiar porque tú genéticamente está visto que tienes mayor riesgo o predisposición. Ese es en cuanto a diagnóstico. Ya pacientes con cáncer, ya existen otras pruebas que son pruebas para ver que se hace la genética en el tumor o en el cáncer para ver qué tratamiento es ideal para esa persona. Claro. Eres candidato a quimioterapia, a inmunoterapia, a radioterapia. ¿Cómo vas a responder? Claro, porque si no te hacen este estudio, que a lo mejor mucha gente no sabe que existe, y te dan quimioterapia sin darte la oportunidad, quizá no te mató el cáncer, te mató la quimioterapia porque tú no eras candidata genéticamente a recibir quimioterapia. Entonces, también hay pruebas para ver qué tratamiento es ideal a los pacientes que ya tienen un tumor o un cáncer. ¿Y tú las manejas? Sí, también las hacemos, son pruebas e inclusive algunas las paga el seguro precisamente porque se ahorran muchísimo dinero, porque les das el tratamiento ideal para ese paciente con mucha mejor esperanza de vida.
Maravilloso. Sí. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Se quieren hacer la prueba? ¿Se la Sí. quieren hacer a sus hijos? ¿Quieren tener toda la información? Al A novio. toda la familia, saber si a te la casas o no te pareja. casas. Saber si es explosivo o no es explosivo. Si metaboliza o no bien el café. Me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como Genética y Nutrición, ahí tenemos las redes sociales. Y si no, tenemos un consultorio en Bosque de Radiatas 54, en el primer piso, ahí estamos. El teléfono es 55-7929-3846. Y felices de la vida, creo que todos deberíamos de tener esa herramienta para conocernos mucho mejor. Y creo que hacia allá va el futuro Sí. de la medicina, el futuro de la nutrición, poder personalizar las recomendaciones, poder tomar decisiones mucho más acertadas. Así es que ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, si ya no quieren vivir a ciegas y quieren tomar decisiones mucho más certeras, no duden en hacerse estas pruebas y, por supuesto, sobre todo hacérselas a sus hijos. Claro, y esto pues lo van a estar viendo entre diciembre y enero. Creo que es un excelente momento de tomar acción y de que sea un nuevo comienzo, digamos, como dijiste, Tim, que no vayan a ciegas, que realmente veamos cómo están esas cartas, qué podemos mejorar, que sin duda saber esto nos va a hacer más conscientes, más responsables y de dónde estamos parados. Y pues, Cristina, wow, qué buena Gracias. plática, me encantó. No, gracias por la Aplausos. Nos va a invitación. servir mucho a todos A todos. nosotros. Tenemos Y una comunidad preciosa, así es que estoy segura de que te van a empezar a seguir y de que te van a Para manchar cuidarse. porque Sí, tenemos sí, lo máximo, ¿verdad? sí. Tenemos la mejor comunidad. Gracias a todos ustedes. Y por favor, recuerden que el veneno está en la dosis. Bendita Nutrición es una producción original de Marta de Baile Podcast. Producción ejecutiva, Carla Betanzo. Producción y diseño de arte, Shanat Madera. Realización de video, Fábrica Audiovisual Mexicana. producción de audio, Enrique Ochoa. Música original, Juan Víctor Belisario. Coordinación y comunicación, Daniela Maldonado y Montserrat Fajardo. Coordinación de producción, Giovanni Verde.